Bien, hermanos, entonces, esta predicación está basada entonces en Romanos capítulo 1, versículo 2, como ya lo leíamos, y la titulé entonces Crónica de una redención anunciada. Y esto es porque obviamente, como acabamos de leer en el versículo 2, dice que por medio de los profetas, entonces, la buena noticia fue dada a todos aquellos que en ese entonces se encontraban escuchando. Hermanos, hace un par de semanas atrás, vamos a dar una pequeña remembranza, por decirlo de una forma. Hace unas semanas atrás yo les había hablado justamente de Romanos capítulo 1, versículo 1. Y veíamos que en ese versículo 1, el apóstol Pablo entonces se daba a conocer o daba sus credenciales tal cual. Que era, primeramente, como dice la palabra, es un siervo de Dios. Y es importante considerar esto porque es lo primero que pone, él es siervo, tal cual la palabra siervo. Esto está anteponiéndose a todo lo demás que viene más adelante, que es características que debe poseer y comprender un creyente genuino. Es decir, nosotros debemos de entender, pero más aún debemos de comprender lo que implica ser un siervo de Dios. El hecho de ser un siervo del Señor implica que nosotros tenemos un amo, nosotros tenemos un Señor que es Cristo Jesús. Nosotros hemos sido pagados, nuestros pecados fueron pagados por la sangre de Jesucristo. Al momento de ser clavado en esa cruz, entonces todos nuestros pecados fueron lavados por completo y sus vestiduras santas se nos fueron puestas o asignadas a nosotros para que entonces el día del juicio nosotros tengamos, obviamente, a un intercesor. El juicio, obviamente, no es algo que de lo cual nosotros nos vayamos a salvar, pero sí tenemos a alguien que va a interceder por nosotros. Y eso es algo importante. Saber que nosotros le servimos a Dios, saber que nosotros le servimos a un Señor que con amor nos disciplina y también con ese mismo amor nos da y nos quita cosas. Con ese mismo amor es que nos tiene aquí, nos ha llamado para el servicio suyo y nos tiene acá justamente congregados para escuchar su palabra. Y eso es lo primero que el apóstol Pablo pone como su credencial inicial, es un siervo de Dios. Posteriormente ya pone un cargo tal cual, que solo por la gracia de Dios es otorgada para sus elegidos, que dice tal cual que es llamado a ser apóstol. Y obviamente esto, si lo queremos sacar de contexto, bueno, podemos decir que entonces habrán personas que hasta hoy en día pueden ser apóstoles, pero eso ya sabemos que no es cierto. Sin embargo, el hecho de ser un siervo de Dios, más que el apostolado, el hecho de ser un siervo de Dios conlleva a una gran responsabilidad. Porque el mismo apóstol Pablo lo entendió así y nos lo da a entender cuando dice que él está apartado para las cosas de Dios. El hecho de ser siervo de Dios es ser apartado para las cosas de Dios, no ser apartado de Dios, sino para todo lo que conlleva ser ese siervo de nuestro Señor. Y eso es justamente lo que nosotros debemos de estar haciendo, es ser siervos de Dios, apartados para las cosas de Dios, y dentro de ellos es predicar el Evangelio de Dios. Esa es la buena noticia al final de cuentas. Ese es el Evangelio del cual nosotros tenemos una gran comisión de ir y predicarlo. Nosotros debemos de comprender entonces que esa buena noticia que podemos decir es el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. No es un Evangelio que va a estar diluido, no es un evangelio adulterado, no es un evangelio que es dado por falsos maestros, por falsos profetas, por autoproclamados apóstoles que hoy en día abundan por todos lados. Es un evangelio puro, es un evangelio que cambia y transforma las vidas de todos y cada uno de aquellos a quienes les ha llegado la palabra.
de todos y cada uno de quienes han sido elegidos, quienes han sido predestinados. Todos y cada uno de aquellos que éramos viles en la vida o en el mundo, que éramos necios y que estábamos ciegos, viviendo en la oscuridad. El Evangelio es lo que nos va a transformar y es el Evangelio, al final de cuentas, lo que nos hace que tú y yo estemos aquí el día de hoy presentes, que tú y yo le estemos adorando a nuestro Señor. Es ese Evangelio el cual nosotros tenemos que ir y predicar y por el cual nosotros debemos de estar apartados para Dios, para que entonces no haya una contaminación para lo que el Evangelio vaya a decir. Nosotros debemos de ser el testimonio fiel de cómo la palabra del Señor, las buenas noticias, el Evangelio es lo que nos ha cambiado. El obrar de nuestro Señor es lo que nos ha modificado, ha transformado nuestras vidas y ha hecho que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. No es ninguna otra cosa, no es ningún otro evangelio, no es nada que venga de humanos o del hombre. Evangelios del hombre pueden haber y hay muchos y obviamente ya aquí en el púlpito ha sido predicado en varias ocasiones. Podemos encontrar los que son malamente, podemos decir, llamados evangelios de la prosperidad, porque al final de cuentas el evangelio de la prosperidad, quien realmente prospera es el pastor, o es el apóstol en este caso. Es el único que prospera. Su familia es la que prospera. Pero sus siervos, porque no podemos decir que puedan ser siervos de Dios, sus siervos, lo único que hacen es estarle dando de todas esas dádivas que nuestro Señor de una u otra forma les están dando. Y regalando todo ese dinero. Y tirando todo ese dinero. Y hablando de un evangelio que está adulterado por completo. Y por eso, muchas veces, a ti y a mí, cuando decimos que somos cristianos, en automático nos relacionan con ese evangelio que está adulterado. Pero también muchas veces nosotros no hacemos algo que podamos dar testimonio del por qué ese evangelio es completamente distinto al evangelio que tú y yo hemos escuchado y del cual tú y yo estamos hablando y predicando. Nuestro testimonio también tiene mucho que ver y muchas veces fallamos. Pero nuestro Señor estaba enterado y sabía perfectamente que íbamos a fallar. Hay perdón por eso también. Pero también hay otro tipo de evangelio, un evangelio de la inclusión, muy común también en nuestros tiempos. Un evangelio de la inclusión donde simplemente se caen en herejías como el universalismo, donde se cree que todos, eventualmente, en algún momento, se salvarán e irán al cielo. Ese es el evangelio de la inclusión, otro evangelio más que está completamente diluido. Porque al final de cuentas la palabra del Señor dice que muchos hablarán en su nombre, pero muy pocos entrarán. El acceso, mis hermanos, es angosto. Y la palabra es la que nos va a guiar y nos va a dirigir justamente para poder pasar por ese camino estrecho. Y no podemos decir que es un callejón porque realmente no es eso. No se refiere a que el camino es muy pequeñito y no vamos a pasar por ahí. No es eso. Es que espiritualmente no todos van a poder alcanzar, llegar a la vida eterna. Mis hermanos, mientras muchos están escuchando evangelios que no son los correctos, o evangelios que simple y sencillamente los están llevando como corderos al matadero, a la condenación eterna, nosotros, tú y yo, que sí hemos escuchado el evangelio de nuestro Señor, que hemos escuchado el evangelio puro, el evangelio que transforma corazones, el evangelio que quebranta los corazones endurecidos. También nosotros muchas veces caemos en enseñanzas erróneas, caemos en idolatrías. Idolatramos a nuestros maestros de la palabra, idolatramos pastores, idolatramos muchas cosas que por muy buenas que puedan ser y que nos están edificando, nuestro corazón comienza a ser ídolos de todo ello. Como vemos entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, las falsas enseñanzas
y esas idolatrías, los falsos maestros, los falsos profetas, continúan siendo una constante, y por qué no vamos a decir que también continúan hoy en día, si seguimos en esta historia. Esa es una constante porque nuestro corazón, de manera constante, está siguiendo la carne, está buscando lo que queremos, desea tal cual seguir todo ello. Desea que todo aquello que nos endulza, lo que nosotros pensamos, eso es justamente a lo que nosotros vamos a seguir. Y es lo que justamente nosotros debemos de tener cuidado. Muchas veces podríamos pensar que esto es cíclico, porque se repite una y otra vez a lo largo de la historia, pero eso no es cierto. Realmente no es así. Es simple y sencillamente que lo único que tenemos inherente a nuestra humanidad es el pecado. El pecado y la tendencia a sostenernos en ese pecado es por ello que caemos constantemente en situaciones por las que muchos previamente han caído. Y si nos vamos justamente al Antiguo Testamento, vamos a encontrar a muchas personas que cayeron una y otra vez, que cayeron en muchos o en algunos pecados. Y justamente el Antiguo Testamento lo que nos va mostrando es cómo la carne del hombre va buscando constantemente lo que para él es bueno. Sin embargo, tenemos algo con nosotros que son las Sagradas Escrituras. La Biblia, que es el mejor libro de historias, y no precisamente porque está lleno de maravillosas historias, aunque sí lo está, sino porque cuenta una gran historia que es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia, mis hermanos, es una crónica acerca de la historia de Jesús. Y si ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué es una crónica de la vida de Jesús? Bueno, déjenme decir entonces que es una crónica al final de cuentas. Una crónica es una noticia que es ampliada y comentada, de modo que el testigo de los acontecimientos no solamente va a narrar lo sucedido, sino que además incluye su interpretación de los hechos que cuenta. Es decir, Dios mismo es el testigo de los hechos, mientras que sus profetas son esos comentaristas que están narrando lo acontecido. Los profetas simplemente fueron usados por el Señor para anunciar lo que tú y yo ahora conocemos como el Evangelio. Por eso, mis hermanos, es una crónica constante de estar contando una y otra vez cómo la condición del corazón de nosotros como humanidad va buscando cada vez los deseos de la carne. Y cómo una y otra y otra y otra vez Dios buscando que nosotros seamos redimidos. Buscando una y otra vez que nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. Aceptemos que somos necesitados de Él y que nada puede haber mejor si Él no está ahí con nosotros. Esa es justamente la crónica tal cual que vemos en el Antiguo Testamento. Constantemente lo que vamos a estar viendo, lo que hemos leído, es simple y sencillamente cómo Cristo está presente a lo largo de todos y cada uno de los libros que conforman al Antiguo Testamento. Y muchos tal vez en el mundo podrán decir, bueno, pero es solamente un compendio de libros. A mí me lo han llegado a decir, son solamente un montón de libros ahí. Como 46 libros que conforman al Antiguo Testamento me van a decir que Cristo está ahí presente. Que Cristo es la piedra angular de todo. Que en todo momento Cristo está de una u otra forma revelado en la palabra. Tú y yo sabemos entonces que muchos podrán leer las Sagradas Escrituras, pero no todos van a poder comprender esta parte. Y no es porque sea un misterio, no es porque sea un código,
no es porque haya una manera de descifrar, es porque simple y sencillamente el Espíritu Santo no está ahí presente. Si tú y yo queremos comprender la palabra del Señor, obviamente es el Espíritu Santo quien nos va revelando lo que ya está en las Escrituras. El detalle, mis hermanos, que muchas veces, muchos de nosotros estamos constantemente buscando nuevas revelaciones. Muchas veces ni siquiera logramos comprender lo que dice la palabra, pero estamos buscando que haya algo nuevo. Es que esto ya se dijo, es que esto ya es algo viejo. Es que la palabra constantemente está diciendo que Cristo viene y no viene. Mis hermanos, simple y sencillamente tú y yo sabemos que eso es misericordia. Tú y yo sabemos que queremos que venga Cristo Jesús, sí. ¿Pero por qué? Porque vamos a estar libres de todo lo que hay en este mundo. Libres del montón de problemas, de vicisitudes que hay en esta vida. Pero para todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida, simple y sencillamente van a la condenación. Y esa misericordia es la que no comprenden. Y esa es parte de lo que nosotros también debemos de hacerles ver a ellos. Que Dios es misericordioso. Es un Dios de juicio, pero es un Dios misericordioso. Y por eso es tardo para airarse. Porque si fuera como nosotros, en automático yo hubiera sido la condenación y el juicio. Porque somos muy buenos para poder apelar a que Dios venga y haga juicio de una vez. Es así de fácil. En este mundo los no creyentes simple y sencillamente leen todos los libros del Antiguo Testamento y no encuentran más que un sinnúmero de narrativas literarias. Y Cristo no es el centro del mensaje. Sin embargo, a lo largo de la historia, los profetas fueron personas usadas por Dios, como lo habíamos comentado, desempeñando un papel fundamental en la transmisión del mensaje del Evangelio. Un mensaje que constituye el núcleo central de este mismo Evangelio y la fe para millones de creyentes en todo el mundo. Exactamente igual que como sucedió en las antiguas sociedades. Estos mensajeros, inspirados por Dios, emergieron en el panorama en momentos de crisis, en momentos de desafíos, así como en momentos de transformación. Y su influencia perdura hasta nuestros días. Desde Moisés hasta Malaquías, los profetas abarcaron una amplia gama de contextos culturales y mensajes que van desde la denuncia de la injusticia hasta la promesa de la redención y la restauración. En su esencia, el Evangelio lo que proclama es la buena noticia de que hay redención y reconciliación entre Dios y la humanidad. Y esto se debe por el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Esa es la buena noticia de la cual Pablo nos está hablando en Romanos capítulo 1, versículo 1, para la cual él fue apartado justamente, para poder ir y hablar de este evangelio que lo que va a buscar es la redención y obviamente la reconciliación. La reconciliación del ser humano, de la creación con el Creador. Eso es la buena noticia, esa reconciliación. Este mensaje transformador no solo ofrece perdón de pecados y vida eterna, sino que también promete que la relación íntima que se rompió, la cual podemos leer en Génesis capítulo 3, esa relación de intimidad que había entre la creación y el Creador, simple y sencillamente es restaurada porque hubo alguien que restauró esa relación, que es Cristo. Y por ello entonces, mis hermanos, este bosquejo lo he dividido en dos temas. Uno es la promesa de Dios y un segundo tema son los profetas que anuncian el mensaje de Dios. Vayamos entonces al primer punto, que es la promesa de Dios. Como leemos, este versículo 1 de la carta de los Romanos finaliza diciendo: el evangelio de Dios ha sido apartado para el evangelio de Dios.
Es decir, el apóstol Pablo no nos va a hacer referencia de ningún otro evangelio, ningún evangelio adulterado, sino el de Dios. El evangelio puro, el cual este segundo versículo inicia, que es el evangelio de Dios, el cual que ya había sido prometido, o como dice en otra traducción, que Dios prometió esa buena noticia. Por tanto, se nos hace mención que nos hablará del evangelio que ya ha sido anunciado previamente o con anterioridad hace muchos siglos atrás. Amados hermanos, en cierto sentido, lo que tenemos en el Antiguo Testamento, como lo hemos estado hablando, son impresiones o huellas de Jesucristo. En pocas palabras, las tipologías en el Antiguo Testamento no son Cristo mismo, sino que dan el testimonio de Él. Nos hablan de Cristo. Nos hablan de las señales que nos dirigen, a uno como creyente nos dirigen hacia la realidad que es Cristo mismo. Toda la noción de tipología se basa en la existencia de un solo autor divino de las Escrituras que ha ordenado soberanamente la historia para proporcionarnos a su pueblo estos cuadros de antemano de la persona y la obra de Cristo. Esto se restringe entonces a personas, lugares, cosas o eventos que prefiguran la obra de Cristo o un aspecto de su reino. Por lo tanto, mis hermanos, vayamos entonces a donde todo dio inicio y donde toda esta crónica anunciada comenzó y donde se nos hace la promesa. Antes de que comenzara la historia de la redención, se nos presenta la figura de Adán en el libro de Génesis. Adán es el portador de la imagen de Dios. Él recibe el mandato y la promesa de Dios, incluso antes de que esto se le fuera dado a Eva. Y vemos cómo desde los inicios Dios trata de manera personal con la humanidad. Podemos leer el libro de Génesis, en capítulo 2, donde vemos cómo es la relación íntima del Señor con Adán. Cómo dice tal cual que caminaba juntos, se escuchaban que iban. Dios iba ahí en medio de todo. Y así es la relación al final de cuentas. Esa es la relación que quiere Dios que nosotros tengamos con Él. Cuando nosotros oramos, esa es la relación que estamos teniendo. Esa es la relación personal que hay. Pero esa relación era demasiado estrecha, era muy cercana. Dios estando ahí presente. Ubiquémonos tal vez en el Edén y como Adán caminando al lado tal cual de Dios. Algo que tú y yo obviamente no lo pasamos. ¿Sabemos que Dios está con nosotros? Por supuesto. Como dijera mi hija, ¿en dónde está que no lo veo? Pues ahí está al lado. Él te está escuchando, Él te está viendo, Él sabe qué estás haciendo, Él sabe dónde estás. Él te cuida en todo momento. Adán ahí estaba, ahí lo tenía, hablando constantemente. La interlocución era directa. No había un intermediario. Hasta el momento de la caída. Sin embargo, tras la caída, mis hermanos, esta relación personal, íntima que había, es quebrantada. Y es entonces donde vemos que Adán es quien nos prepara para Cristo. Pues, mis hermanos, donde Adán fracasó, Cristo venció. Y para ello, entonces, me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
En pocas palabras, mis hermanos, se necesitaba de alguien para deshacer la maldición del pecado. Se necesitaba de alguien para que ese quebrantamiento que acompaña a la caída, simple y sencillamente se restaurara esa relación. La relación que la creación rompió con el Creador, necesitaba que hubiera una restauración. Era una fractura que se había dado entre ambos. Ya no podía entonces, en este caso, Adán hablar cercanamente, íntimamente con el Señor. Ahora eso ya no se lograba hacer. Pero entonces, Dios lo que dice aquí en la palabra es, Dios habla claramente a Satanás para anunciarle que la obra del Mesías triunfará sobre su simiente. Pues Cristo es el Omega, es la meta de la historia del hombre y la humanidad que ha sido creada justamente para ello. El Mesías debía ser concebido de mujer para que todos los pecados del mundo fueran llevados sobre sus hombros. No podía ser de otra forma. Y lo podemos ver y lo podemos leer en el libro a los Hebreos, donde nos explican claramente cómo los sacrificios de los animales eran todos los días. La sangre tenía que ser esparcida por todo el pueblo, por todas las casas que eran puestas por Israel. Tenía que ser esparcida esa sangre. ¿Se imaginan el olor diario de esa sangre? Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque si no, entonces no había expiación. Y era todos los días. No había cómo poder salvarse de ese juicio. Sin embargo, solamente necesitábamos de un solo hombre. Necesitábamos de Cristo. Necesitábamos que la sangre que Él iba a derramar, su sangre, fuera la que nos lavara por completo de pecados y restaurara la relación. Por ello, mis hermanos, debía ser concebido de mujer para que todos los pecados fueran llevados en sus hombros y la ira de Dios, que debía ser derramada sobre nosotros, entonces fuera derramada en esa cruz. Recordemos que Cristo no solamente es el Omega, que es la meta de la humanidad, también es el Alfa. Por lo tanto, es el verdadero Adán y la cabeza de la nueva y la verdadera humanidad. Por eso, mis hermanos, Cristo es el Alfa y la Omega. Es el principio y el fin. De igual manera, Noé, quien fue un hombre justo, íntegro en su generación, y fue por su justicia, imperfecta obviamente porque es un ser humano, que Dios lo usaría para prefigurar la obra de su Hijo. El justo Noé se salva a sí mismo y a su familia de las aguas del juicio y comienza un nuevo orden de creación al otro lado del diluvio. Noé sirvió al pueblo de Dios en su día y nos sirve hoy como un tipo de Cristo, quien sobre la base de su justicia perfecta, Cristo y su justicia perfecta, salvará a todos los que se refugian en Él. Esa es una promesa del Señor. Así también podemos ver la serpiente de bronce levantada en el desierto, la cual traía sanidad y vida a todos quienes lo miraban, como lo podemos leer tal cual en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Entonces, ahí lo que podemos estar viendo nosotros que es la imagen de Dios levantando en una cruz, trayendo sanidad y vida a todos los que lo miran por fe. Esa es una tipología, una serpiente que no tiene nada que ver, una figura, pero esta prefigura a Cristo al final de cuentas. Y eso es justamente lo que podemos ver en Números. No es una idolatría al final de cuentas a una serpiente. Es dándonos a entender que Cristo
es justamente quien nos va a traer sanidad, es quien nos trae de la muerte a la vida. Él es el que nos sana por completo, pero es por fe, obviamente, que esto sucede. Pablo, mis hermanos, entendió que también el que Israel pasara por el Mar Rojo también fue un acto en el cual Dios estaba hablándonos a nosotros de misericordia y juicio. Israel atravesó las aguas del juicio al momento que el Mar Rojo se abre, y a Egipto también lo trajo a juicio al momento que las aguas del Mar Rojo caen o toman su cauce. ¿No les recuerda eso algo? El bautismo. Eso es justamente lo que Pablo también entendió. Que Israel atravesó estas aguas justamente ¿para qué? Para el juicio que traía para su pueblo. Dios traía un juicio para su pueblo. Y en este caso el juicio fue atravesarlo, ser bautizado por las aguas, atravesarlo y ser salvos al final de cuentas al cruzar a la orilla. Lo que no pasó con Egipto. Eso mismo es lo que estamos viendo ahora. Ahora logramos ver cómo vemos sanidad, cómo vemos entonces misericordia, juicio, y todo ello lo logramos ver en el Antiguo Testamento. Redención al final de cuentas. Por lo tanto, Jesús pudo decirle a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando estábamos hablando de la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y justamente hablando de cómo él iba a ser levantado, crucificado, para que hubiera vida eterna para su pueblo. Y con esto, amados hermanos, no quiero que perdamos el enfoque pensando que todas estas hazañas de los patriarcas son actos heroicos. No veamos esos actos heroicos, veamos cómo Dios lo tenía todo ya dispuesto para que lográramos ver cómo su Hijo iba a ser el Salvador al final de cuentas y todo lo que venía con él. Lo que debemos tener presente es la fidelidad de Dios para su pueblo. Pues la simiente, mis amados hermanos, nos apunta al segundo Adán, que es Cristo. Desde la designación de Set como otra simiente en lugar de Abel, así como el llamado de Noé y hasta la simiente de Abraham, todo es el llamado a los patriarcas para que la promesa de Dios no fuera anulada, pues el avance va más allá del éxodo que tuvo el pueblo y se centra en la redención que alcanzará a las naciones completas. Eso es justamente lo que logramos ver en las promesas de Dios. Vayamos entonces al segundo punto, que es los profetas. Aunque a lo largo del Antiguo Testamento logramos ver las promesas de Dios, una segunda forma u otra forma que tenemos en el Antiguo Testamento de ver a Cristo o de que Cristo esté presente es por medio de las profecías que anuncian una y otra vez la venida del Mesías, el Salvador de Israel y el reino que inaugurará. Por lo tanto, mis hermanos, acompáñenme a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De nueva cuenta, nos está hablando justamente de la promesa que estamos viendo, de la simiente que debía ser concebida de una mujer. Y justo ahora Isaías nos da tal cual esa misma profecía, donde nos habla que el Señor dará un hijo a partir de una virgen y el cual llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Amados hermanos, se nos da esta profecía de que la presencia de Dios estará con su pueblo y que finalmente se cumple con la llegada del Hijo de Dios encarnado en el vientre de la Virgen María. Y lo podemos leer en el Nuevo Testamento
en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto es lo que justamente el Nuevo Testamento nos está diciendo, recordándonos tal cual que ya había habido un profeta que había hablado de ello, que la profecía entonces había sido cumplida. La profecía que fue dada desde el libro del Génesis sobre cómo la vida de Jesús, siendo simiente de una mujer, triunfaría por sobre la simiente de Satanás. Mateo, al escribir el relato de su evangelio, a menudo lo que hace es destacar el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento con expresiones como esta: esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Cuando se nos menciona, por ejemplo, ya vimos ahorita Isaías, cuando se nos menciona al profeta Daniel y sus 3 amigos, al encontrarse en el foso con los leones y en el horno de fuego, lo que se nos hace es una referencia profética de la salvación dada por Cristo. Los 3 hombres declaran que Dios es un Dios que salva y quien puede librarlos del horno. De esa misma manera, Dios, al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, nos ha provisto de un escape del fuego del infierno. Mientras que con Daniel, si eso fue con sus 3 amigos, con Daniel, Dios lo que hizo fue enviar un ángel para cerrar las bocas de los leones y salvarlo de la muerte. Cristo entonces es nuestra provisión. Es nuestra provisión ante los peligros de los pecados que amenazan con consumirnos constantemente. Y por ello, tú y yo debemos de confiar en Cristo. Por eso nuestro corazón debe estar soberanamente en Cristo. Es difícil, sí. Nos gana la carne, pero ahí es donde debemos tú y yo de poner nuestra fe. La fe que tú y yo profesamos debe estar puesta en Cristo. Salvó a Daniel. Trajo entonces la salvación también para sus 3 amigos. Salvó de toda condenación a Israel al momento que los hizo atravesar por el Mar Rojo. La fidelidad de Dios es inmensa. Ni tú ni yo tenemos tal fidelidad ante Él, y Él sigue siendo fiel. Otro ejemplo que podemos ver es con el profeta Jeremías. Jeremías, mis hermanos, a él se le encomendó la tarea de dar un mensaje que era impopular. Un mensaje que era de condenación para todo el pueblo de Israel. Experimentó el rechazo y el desánimo en su caminar con el Señor. Y eso yo creo que estamos conscientes que podemos pasar por ello. Nos podemos desanimar, podemos ser rechazados. Y Jeremías pensaba que sus esfuerzos no estaban haciendo diferencia. Es algo que tú y yo también podemos pasar. Sin embargo, Dios promete restauración. Siempre que tú y yo, siempre que alguien del mundo se convierta, se arrepiente de sus pecados y venga a Cristo, se aparte de lo vil, entonces volverán a Cristo y se gozarán en la salvación porque ya se ha restaurado esa relación con el Padre. Eso es justamente lo que podemos ver en Jeremías. Él dando el testimonio, él hablando, él predicando la palabra que Dios le estaba pidiendo que hiciera y siendo rechazado. Pero él seguía. Aún con el desánimo que venía, seguía. Y comprendió entonces que hay restauración,
que hay gozo. Por lo tanto, mis hermanos, las promesas, los profetas, las tipologías que podemos ver, lo que hemos hablado el día de hoy, apenas son un como rasguño al Antiguo Testamento. Cristo aparece en todo. Cristo es la piedra angular en todas las Escrituras. Cristo es el guardián de la ley. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el siervo sufriente. Cristo es el rey justo. Y hasta podemos decir que Cristo es el esposo ideal que podemos ver en Cantar de los Cantares. Ese es Cristo. Ninguno de nosotros como varones va a ser el esposo ideal que Cristo es. Cuando los apóstoles vieron a Cristo en el Antiguo Testamento, no estaban imponiendo, un significado a las Escrituras. Simplemente estaban hablando de lo que ellos ya habían visto, lo que ya se les había revelado. Los profetas, mis hermanos, no entendían todo lo que estaban hablando. Ellos no tuvieron ese privilegio. Ellos obedecieron. Ellos dieron la palabra que Dios les estaba dando, pero ellos no sabían de esto. Y vayamos entonces a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Y dice la palabra del Señor acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Dice diligentemente, con su esfuerzo, se esforzaron en buscar todo ello, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Es decir, ni siquiera los ángeles saben. Los ángeles están ansiosos por saber qué es. Y tú y yo lo tenemos en la palabra. Tú y yo nada más tenemos que ir, sentarnos, tomarnos el tiempo y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra del Señor. Eso es todo. Pero ni siquiera los ángeles sabían. Ni siquiera los ángeles saben qué pasa. Ni siquiera los profetas. Y miren todo lo que hablaron, todo lo que profetizaron. Y ellos solamente obedecieron. Los apóstoles, lo que nos están dando entonces es un modelo de cómo nosotros podemos leer e interpretar las Escrituras. Y es importante que esto lo entendamos. Las Escrituras no es una interpretación privada. No es algo que tú y yo la vamos a cambiar dependiendo quién lo esté leyendo. Porque el Espíritu Santo es quien nos da la revelación que ya está en las Escrituras. Lo importante es que podemos predicar esa palabra. Lo importante es que podemos predicar a Cristo como se promete en el Antiguo Testamento y como se cumple en el Nuevo Testamento. Tú y yo podemos ir y predicar esa palabra de que lo que se prometió un día ha sido cumplido. Y si se prometió que Cristo iba a venir a salvarnos, eso va a ser cumplido. Cristo vino una sola vez para limpiarnos de pecado. Y Cristo va a venir una segunda vez para juicio. Eso tengámoslo por seguro. Por lo tanto, mis hermanos, quiero concluir con esto. En momentos difíciles, siempre tenemos una luz al final del camino. Siempre que tengamos una fe en Dios, así como en sus promesas. Siempre debemos permanecer firmes ante lo que sabemos que es lo correcto.
Dios es más grande que cualquier castigo que pudiera venir sobre nosotros. Y lo podemos ver en el testimonio de Padina. Cristo es más grande. Ya sea que Dios decida librarnos o no de ello, Él siempre es digno de nuestra confianza. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí, y Él honra a quienes le obedecen. Vamos a orar, hermanos.